Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigos y amigas a otra emisión de Palabras Compartidas. Esta vez para abordar el tema de la encíclica Magnificat Humanitas. Es la encíclica del Papa León, la primera como sumo pontífice, en la que aborda el tema de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Es una continuación del cuerpo de encíclicas y documentos de la Iglesia en torno a la doctrina social de la Iglesia, pues trata de cómo la tecnología, la revolución del trabajo puede afectar esta dignidad de los hombres y mujeres y hacerlos a un lado, hacerlos desaparecer o disminuirlos en su dignidad, que es lo que vamos a conversar. Para eso tenemos como invitado al padre Eusebio Muñoz. Él es párroco de la Ascensión del Señor, la parroquia de Mañanitas, pero también es sociólogo, es el representante de la Iglesia Católica en el Comité Ecuménico y Comité Interreligioso. Una persona pues muy capacitada para este tipo de análisis. Con él vamos a conversar de esto de inmediato aquí en Palabras Compartidas. Es un resumen del programa Zona 8 de esta semana en el que conversamos de este tema. Agradecemos a todos sus sintonías en este momento en que vamos a conversar con el Padre Eusebio. Como indicamos al inicio del programa, nos acompaña hoy el Padre Eusebio Muñoz. Él es párroco de la Ascensión del Señor en Mañanitas. También es sociólogo y este dato es valioso para lo que vamos a hacer hoy. Es también el representante de la Iglesia Católica en el Comité Ecuménico y Comité Interreligioso, lo que lo pone en contacto con el pensamiento de las diversas comunidades de fe aquí en el país. El tema que hoy vamos a analizar es esta encíclica Magnificat Humanidad que el Papa León XIV hizo público esta semana. La firmó hace unos días y el 15 de mayo. Y el 15 de mayo y el lunes 25 la da a conocer al mundo. Lo que queremos entender es, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué este tema? ¿Y cuáles pueden ser las motivaciones del Santo Padre, que Agustino para más señas, y con este nombre tan importante, ¿no? Tan significativo de León? ¿Y por qué viene todo esto, verdad? Entiendo que la encíclica Padre Eusebio está dirigida o gira en torno al tema de la dignidad del hombre en los tiempos de la inteligencia artificial. Sí, y está centrada en la doctrina social de la Iglesia y los principios. A 135 años de la encíclica Rerum Novarum que escribió León XIII, en un momento donde la revolución industrial estaba en su pico más alto, claro, pero en todos los cambios de época y el desarrollo no había una regulación, habían jornadas de trabajo inhumanas, lo que se le compensaba al trabajador no le alcanzaba para satisfacer sus necesidades, y la Iglesia en esa voz profética lanza este documento que le da paso a lo que hoy nosotros conocemos como doctrina social de la Iglesia o pensamiento social de la Iglesia. Padre. Y que ha impulsado cambios en las leyes laborales de los pueblos, el nacimiento de los sindicatos y de organizaciones que buscan el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. A eso iba. En aquella fecha, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, no existían códigos de trabajo, no existían leyes de trabajo. Los empleados, los trabajadores eran casi esclavos. Y entonces la Iglesia dice, ¡ey, un momento! Y sale Rerum Novarum. Y hoy estamos en este mundo convulsionado con la inteligencia artificial, manejada desde la élite de los países en desarrollo y que maneja algoritmos e información del mundo privilegiadamente y la utilizan para su beneficio, y es como una herramienta que también adormece la conciencia en el punto de que tú le vas dando unas órdenes y te va dando la información, pero tú no estás desarrollando tu capacidad creativa, sí, no estás analizando en qué se basan los algoritmos, porque tenemos que entender que una de las críticas que hace el Papa, que la inteligencia artificial no tiene emociones. Claro. No. Ni distingue bien y mal. No distingue bien y mal. Y el otro punto es que confiarnos de la inteligencia artificial en materia militar, en un mundo convulsionado de guerra,
los algoritmos pueden fallar. Claro. No tienen sentimientos, no tienen emociones. ¿Y en qué se basan esos algoritmos? Una pregunta. Y ya hubo un caso anterior, en una noche de 1983, Stalinao Petrov, un ruso que estaba encargado de ver la seguridad de Rusia, y que el sistema le mandaba a decir que había un misil, después varios misiles que iban a destruir a Rusia. Él informó, pero sin alertar del peligro, pero él decidió esperar, porque no era lógico, aunque la tensión entre Estados Unidos y Rusia estaban en su punto más alto también. Él decidió esperar y no pasó nada. Era un efecto que había ocasionado el cielo con la luz solar, que parecía que, y no eran ojiva nuclear. Pero si él alerta y se defiende, quizá no hubiéramos conocido el mundo hoy como está el mundo. Y lo que hicieron fue jubilarlo y lo mandaron al anonimato, pero el hombre salvó el mundo en ese momento. Si hubiese sido una máquina, tal vez no hubiera... No, la máquina dice alerta, peligro, y ante el peligro tú te tienes que defender. Entonces, uno de los criterios ético y moral del Papa es que nosotros no podemos dejar a la suerte el destino de la humanidad, a la inteligencia artificial. Hay un aspecto aquí, padre, que en el lanzamiento, el acto de lanzamiento de esta encíclica el lunes, estaba presente el cofundador de Anthropic, que es una compañía de inteligencia artificial que fue destrozada por Donald Trump porque se rehusaba a que le utilizaran su inteligencia artificial en la guerra con Irán. Y entonces Donald Trump se vistió contra ellos, diciéndoles que no eran patriotas y que querían el mal para Estados Unidos y tal. Christopher Olah, que estaba ahí, dice, sí, hace falta un código de ética antes que esto se nos salga de las manos. Uno, cuando un papa saca una encíclica, él está asesorado por técnicos y gente especialista de los temas que va a tocar. Claro. Este documento es un documento programático que quiere llevarnos a la reflexión y devolver la dignidad, la magnífica dignidad al ser humano, porque lo estamos reemplazando como si fueran máquinas desechables. Lo estamos valorando la capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Por otro lado, la presencia de él, porque el Papa se tiene que asesorar que cuando abre la boca no va a decir cualquier pam. Y tiene tiene que estar. El Papa no es técnico, pero la sabiduría del mundo, junto con el don de la ciencia que da el Espíritu Santo, nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo con el mundo, hacia dónde va la humanidad, y tenemos que levantar la voz profética, porque la inteligencia artificial no está regulada por ley en ningún país. Y a lo mejor, a través de esto se tiene que regular. Muy bien. Muy bien. Creo que el padre nos trajo un video sobre este tema de este militar ruso que salvó al mundo por pensar, por discernir. Por discernir como humano. Como humano. Vamos a ver si ya lo tiene listo Arsenio. Vamos a escuchar esta nota. Algo que ocurrió una noche de 1983 y que el mundo no se enteró hasta décadas después, la diferencia entre la existencia humana y el invierno nuclear fue un hombre, Stanislav Petrov, con los nervios de acero y una intuición que desafió al sistema más poderoso del planeta. Esto es Crónicas del Poder. Para entender la magnitud de lo que hizo Petrov, hay que recordar el estado político en el que se encontraba el mundo de aquel año. No era una época de paz ni de diplomacia. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban en el punto más crítico de la Guerra Fría. Solo 3 semanas antes, los soviéticos habían derribado un avión comercial coreano con casi 300 personas a bordo. El mundo era un polvorín esperando una chispa, y esa chispa podía terminar con todo lo que conocemos. Esa noche del 26 de septiembre, el teniente coronel Stanislav Petrov estaba de guardia en el centro de mando Serpukhov 15. Su trabajo era vigilar el sistema satelital OCO, el ojo que todo lo ve de la URSS, diseñado para detectar cualquier lanzamiento de misiles estadounidenses. A medianoche, las sirenas rompieron el silencio y las pantallas se tiñeron de rojo con una palabra aterradora: lanzamiento.
Según la computadora, un misil nuclear se dirigía hacia Moscú. Cualquier otro oficial entrenado para obedecer ciegamente había seguido el protocolo: informar de inmediato al Kremlin para iniciar un contraataque masivo. Pero Petrov dudó. Se preguntó a sí mismo: ¿por qué solo un misil? Su lógica le decía que si Estados Unidos iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, no enviaría una sola flecha, sino todo su arsenal para asegurar la victoria. Mientras pensaba esto, el sistema volvió a alertar un segundo misil, un tercero, un cuarto, hasta 5. El tiempo de impacto era de apenas 20 minutos. El destino de miles de millones de personas estaba en manos de un solo hombre frente a una consola de mando. Aquí es donde entró su sentido común, porque ¿cuánto poder se le da a la tecnología? Petrov sabía que el sistema era nuevo y su instinto le decía que algo no cuadraba. Reportó el incidente a sus superiores, pero no como un ataque, sino como una falsa alarma. Fueron los minutos más largos de la historia de la humanidad. Si se equivocaba, estaba dejando que su país fuera borrado del mapa sin defenderse. Si acertaba, acababa de evitar el apocalipsis. Los misiles nunca llegaron. Lo que el sofisticado sistema satelital había detectado no eran ojivas nucleares, sino el reflejo del sol sobre las nubes a gran altitud. Un error de software, un simple fallo técnico que casi termina con todo. Uno pensaría que a Petrov lo llenaron de honores, pero el poder tiene un ego muy frágil. Reconocer la heroicidad de Petrov significaba admitir que la tecnología soviética había fallado estrepitosamente. En lugar de una medalla, fue reprendido por no llenar correctamente el libro de registro durante el incidente y poco después fue jubilado de forma silenciosa. Murió en 2017 en un modesto apartamento, siendo un total desconocido para el mundo que salvó. La historia de Stanislav Petrov nos deja una lección. Lo más valioso no es la fuerza de las armas, ni la precisión de los algoritmos, sino la capacidad humana de cuestionar, de dudar y de confiar en el juicio propio por encima de las máquinas. Hoy estamos aquí porque un hombre decidió no apretar un botón. Padre Eusebio, el regalo que nos ha traído, de esto se trata, ¿no? De esto se trata. De la magnífica humanidad. De poner a la humanidad en el centro del desarrollo del hombre, el ser humano, la creación de Dios, claro, que le ha dado la capacidad, la sabiduría, la inteligencia y los instintos para discernir cosas que una máquina no puede hacer, ni un sistema de IA. Claro. Por no tener sentimientos, no tiene intuiciones. Se basa en algoritmos. Ahora, padre, también se tiende hoy en día a creer que es más posible un error humano, sobre todo en estos accidentes aéreos, estas cosas que ocurren, que el error humano es más posible que una máquina se equivoque. ¿Cuáles son las probabilidades de un error humano a una máquina que si falla un algoritmo o sucede una sobrecarga o algo lo altera y las decisiones y las consecuencias pueden ser desastrosas para la humanidad? Claro, claro. Incluso con las nuevas técnicas en los hospitales de operación con robots, una falla letal o una mal calibración que ya ha pasado, sí, puede mandar al ser humano que estás tratando de salvar para otro lado. Ahora, eso ya ha pasado y aquí en Panamá ya ha pasado. Sí. Ahora, no estamos hablando de este humano que puede tener alguna enfermedad en los ojos, algún dolor de cabeza, no durmió bien anoche o se embriagó. Este tipo de accidentes o variables, no estamos hablando de eso, sino de la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y el otro punto, ¿quiénes manejan las inteligencias artificiales? ¿De dónde se manejan? Claro. Y sobre ella hay un control por encima de la magnífica dignidad humana. El nombre ha sido apropiado. Por supuesto. Y los elementos que a través de la IA Radio Gara se esclaviza también, conciencia. Se marcan tendencias en beneficio de quién, de la humanidad o de los que tienen el poder y los círculos de poder económico. Entonces, esta encíclica es una encíclica profética que reivindica a través de la doctrina social la dignidad humana. No sataniza los avances tecnológicos. Sí, a eso iba. Eso no lo sataniza. Tampoco lo idealiza.
ni tampoco lo idealiza, porque tenemos que ser responsables con la humanidad entera. Tenemos que ser responsables. Ahora hay un aspecto de la encíclica donde se tiene el cuidado de decir que el trabajo, muchos de los cuales están desapareciendo por la IA, debe verse como un instrumento de la dignidad humana o para florecer la dignidad humana y no solo pensando en eficiencia y en producción. Y en producción. Que a veces vuelve el tema de la esclavitud de antes, donde León XIII se pronuncia con la reina Novaro, donde después se bajan las jornadas de laborales, se va buscando reglamentar, y ahora estamos en el mismo punto. Años luz con avance tecnológico, no sé qué, pero donde se está vulnerando la dignidad del ser humano, sí, donde se le está excluyendo en los procesos productivos, por la producción en cantidad en masa, se le está excluyendo al ser humano y se le está descartando, que es otro punto que está generando este sistema de inteligencia artificial y la sociedad del mundo hoy, que se basa en utilitarismo. Sí. Si me conviene o no me conviene y te desecho, pero un ser humano tiene la capacidad de reinventarse, de producir nuevas cosas y de adaptarse. Hay una reflexión que leí por ahí, padre, que decía, y esto antes de irnos al primer bloque de promociones y cuñas, la encíclica que habla de la magnífica humanidad, más que de inteligencia artificial, pondera el alma de la persona. Y hay un capítulo que habla sobre la espiritualidad y nos presenta toda la espiritualidad de Cristo, la magnífica de María, ¿ya? Sí. Donde María le canta a Dios que ha mirado la pequeñez de su esclava. De generaciones nos felicitarán, todo esto, pero para decirle, tú eres el grande, tú eres el omnipotente, pero has mirado en mí mi pequeñez. En contraste con lo que pasa ahora, que la inteligencia es vista como una torre de Babel, ¿no? Sí, la torre de Babel. Y se presenta también el paralelismo de la civilización del amor, que es un concepto que es tomado de Pablo VI, del Papa Pablo VI, la civilización del amor, donde se contempla también al ser humano con sus limitaciones y su vulnerabilidad, que podemos pensar que es un retroceso, pero esa vulnerabilidad y esas limitaciones también se convierten en fortaleza si se sabe integrar los avances tecnológicos, científicos con el ser humano y con sus propias capacidades y su resiliencia, que espiritualmente puede superarse y llegar a construir grandes cosas para el beneficio de la humanidad. Estamos conversando con el padre Eusebio Muñoz, él es párroco de la Ascensión del Señor, sociólogo, está enlazado, es el enlace de la Iglesia Católica en el Comité Ecuménico e Interreligioso de Panamá sobre Magnífica Humanidad, esta encíclica del Papa León XIV, que ha venido a iluminar el tema de la inteligencia artificial desde la dignidad de las personas, que deben estar por encima de todo instrumento, creación del hombre. Vamos a la primera pausa de su programa Palabras Compartidas, ahora que conversamos sobre la encíclica del Papa León XIV sobre la magnífica humanidad, una reflexión en torno a la dignidad humana en tiempos de inteligencia artificial. Ya volvemos. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. En cada gesto solidario nace una nueva oportunidad para transformar vidas. Darles esperanza te llena de luz. Cuando cuidamos de los nuestros, cuidamos de nosotros también. Súmate hoy a la misión de la Pastoral Social Cáritas Panamá, realizando tu donación a través del directorio YAPI como Cáritas Panamá. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos, a Palabras Compartidas. Nos acompaña el padre Eusebio Muñoz, con quien estamos conversando en torno a la encíclica Magnífica Humanidad del Papa León XIV, una
continuación de esta reflexión que ha hecho la Iglesia en el último siglo sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre la dignidad humana en el trabajo, en la vida, y cómo no perder esa esencia y ese valor de la humanidad cuando la tecnología amenaza con rebasarte y convertirte en un transhumano, que es lo que se dice, ¿no? Ya volvemos entonces con esta entrevista. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en el 270-0143, 270-0145, son los números de cabina para su participación, y nos pueden escribir o mandar audio al 6392-8204, 6392-8204, que es nuestro WhatsApp de cabina. Padre, estamos conversando sobre la magnífica humanidad, la encíclica del Papa León XIV, que viene a iluminar el tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva de la dignidad del ser humano. Como la inteligencia artificial, que hoy está tan de moda y lo usamos para todo, sí, a grandes mayorías, no debe nunca estar por encima de la dignidad del hombre. De la dignidad del hombre. Un aspecto que se dice en la encíclica es que esto de la doctrina social de la Iglesia, que empezó allá en 1890 y tantos, y se puede hablar de Laudato Si, también puede estar allí en el 2017, por allí. Es una serie de documentos que juntos conforman la doctrina. El Novaro se va a ir actualizando. Ahora décimo año, centésimo año. Así es. Otra vez bojano, se ha ido actualizando. Porque el mundo va cambiando. La doctrina social empieza con el mismo Cristo, en su predicación y en su misión. Okay. Y no se cierra. No es un documento cerrado. No, la doctrina social es dinámico. Y nos lleva a la reflexión de que a través del tiempo vamos avanzando, pero ¿dónde esos avances ubican al ser humano? ¿Como algo desechable o como lo considera el Papa, la magnífica humanidad? Y el otro elemento que puede estar, porque no saldrá un crítico por ahí, sí, que bueno, tan he visto el documento, sí, y que no hay cita bíblica, pueden decir. Pero implícitamente, cuando tú invocas la magnífica humanidad, es una creación de Dios. ¿Ya? Y implícitamente está la reflexión, está impregnado de la palabra de Dios en cada línea, en cada texto, de lo que nos llama la reflexión ética y moral. El Papa no está haciendo un documento técnico, pero sí se ha asesorado por los técnicos. Sí, sí. ¿Ya? Entonces me vino acá a la mente el Salmo 8, donde el salmista dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, los coronaste de gloria y majestad, y todo lo pusiste bajo sus pies. El ser humano. No los avances. Claro. Porque ahora, en la sociedad actual, hemos avanzado científicamente, en conocimiento, tecnológicamente, ya queremos conquistar Marte, la Luna, pero hemos retrocedido en lo que es la dignidad del hombre y los derechos humanos. Hemos tenido un retroceso en todos los ámbitos y a nivel mundial. ¿Y este control de conocimiento les da poder? El control de conocimiento también implica manipulación, para que haya tendencia de moda de pensamiento y reducción de la dignidad del ser humano, al punto que el ser humano ya desprecia ser humano, para querer ser animal. Y ahora los animales lo quieren humanizar. Gente con coche, con los animales, pero todo eso son tendencias que se crean. Y en el vacío que ha causado el mundo, y ante esta nueva realidad, que no la quiero satanizar porque son instrumentos que bien utilizados eleva la dignidad humana. Pero vuelvo, ¿de dónde sale? ¿Quién controla? ¿Quién hace los algoritmos? Claro. Son las élites económicas del mundo que tienen un control de izquierda y derecha, pero que tienen un control solamente de la humanidad. Sí. Ya. Y con el agravante de que se puede perder la capacidad de pensar y recrear que la tiene el ser humano. Por supuesto. Y la tecnología nunca, ni un avance científico ni tecnológico puede estar por encima del hombre. Tengo dos testimonios. Le voy a dar el primero. Le pregunto a una de estas inteligencias
le pido que me genere 3 argumentos éticos, ni siquiera religiosos, éticos, sobre en contra del matrimonio igualitario, ¿sí? Esta unión entre personas del mismo sexo. Solo le pedí que me diera argumentos éticos. La respuesta fue que no se puede, porque hay que respetar la libertad del pensamiento y decisión de las personas. Ya está condicionada la inteligencia artificial, esa en especial, sobre una idea de género. Sí. Yo el año pasado, haciendo el himno por los 61 aniversario del movimiento familiar cristiano, 61, Radio Gara. resaltaba en el himno el papel del rol de la familia tradicional, y olímpicamente, porque yo no soy compositor, pero le pongo la música, yo le escribo las canciones, sí. Me eliminó un párrafo que considero que era como discriminado. Yo no estaba discriminando a nadie. Yo no estaba discriminando a nadie. Estaba resaltando el rol y la misión de la familia. ¿Vio? Y me lo borró. Sí hay entonces esta manipulación. Sí, hay una manipulación implícita. Claro, hay que tener ese cuidado. Entonces, no hay que tener cuidado. Tenemos que estar alerta frente a esta situación. Porque hoy el mundo ha asumido la inteligencia artificial con toda la vehemencia y toda la fuerza. Se ha arrojado a sus brazos. Y hay gente que ni analiza lo que va saliendo de ellos, ni confirma si es verdad o mentira lo que está en el fondo. Lo asumen como tal. Entonces un llamado, la encíclica nos hace un llamado de conciencia tremendo. Entonces dentro de la encíclica hay unos puntos vitales, mensajes clave. La dignidad humana y los criterios no negociables frente a la inteligencia artificial. Sí. La encíclica no demoniza la tecnología, invita a orientarla en función del desarrollo de una humanidad sin anular al hombre y a la mujer, Claro. que es sujeto y protagonista de la historia de la humanidad, que tiene sentimientos e intuiciones que puede en un momento dado decidir por el bien de la humanidad y no caer en un error de un algoritmo. Le decía que tenía 2 testimonios, padre, antes que continúe con estos principios. El segundo es un chico de 5º año de secundaria que estaba resumiendo Loma Ardiente y Vestida de Sol, que es una novela de un panameño, que él tenía que leerla y tenía un examen sobre la novela, y lo que hizo fue pedirle a la inteligencia que le hiciera un resumen de una página. En una página se preparaba para el examen, perdiéndose la belleza del libro completo. Cuando eso ocurre, y por supuesto la inteligencia artificial se lo hizo, él le metió el PDF y la inteligencia se lo leyó y le hizo el resumen. A donde voy es el no tener esas palabras en la cabeza, no leerse el libro, es perderse la oportunidad de meterse esas palabras en la cabeza. Empobrecer la conciencia humana y no aprovechar los valores que te dan cada lectura de cada libro y cada conocimiento. Así es. Y la riqueza, ¿no? Nos quedamos con el resumen del resumen, el enlatado. Así que es. cada día nos va vaciando más y que nos va haciendo menos capaces de crear y desarrollar en el mundo en que estamos. Ahí está este principio, ¿no? Que mientras más palabras tengo en mi cabeza, mejor puedo pensar porque tengo más criterio, tiene más conceptos para analizar una realidad, porque también lo otro que voy a ver en la encíclica, que nos lleva a salir de nuestro entorno y a mirar la situación global. Y de la situación global a lo particular, cómo me afecta lo que pasa hacia afuera y cómo me afecta lo de afuera hacia adentro. Sí. Ya, la encíclica te invita a eso, no a quedarte nada más con tus 4 paredes y la realidad de aquí, no. Panamá es un entorno más grande, con otras naciones al lado, con una realidad mundial, pero dentro de esa realidad nosotros como panameños y como seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar estrategias en beneficio del desarrollo pleno de los hombres y mujeres que habitan acá y de los hombres y mujeres que habitan en el mundo. Cuando uno le dice a estos chicos, oye, mira, el riesgo de hacer lo que estás haciendo es te estás perdiendo una gran oportunidad porque la novela es muy rica y muy linda, léetela mejor. Y dice, no es necesario, ya no es necesario hacer eso era en su tiempo, ahora yo tengo esto.
que me ahorra tiempo y me da un resumen mejor del que yo puedo hacer. Es que hemos caído en la cultura del simplismo. Del botón del microondas. Sí, del botón del microondas, y ya no me paro a prender el abanico, tengo un control. Sí. Para prender el abanico, para apagar la televisión. Me acuesto ahí, me tiro ahí con todos los controles ahí, pero me están controlando. No me están dejando moverme, no me están dejando desarrollar mi capacidad física, que es salud para mí. No estoy pensando y no estoy creando, no tengo una utopía, porque la utopía me la analizan y me la dan enlatada. Me acuerdo que cuando estaba en la carrera de sociología, me acuerdo que había un profesor que te mandaba a leer un libro. Y la respuesta él quería que fueran las páginas del libro con punto y coma. Wow. Él no quería el resumen del resumen. Okay. Y al principio uno dice que, bueno, este profesor es duro. No, pero gracias a Dios que sí eso. Y hoy en los hogares caemos en ese simplismo de lo que nos controlan. El chiquillo no quiere comer esto, no, le pido una pizza o le pido el delivery. Ya no salimos a buscarlo con la aplicación. Te va mal en la escuela, salte, te meto en una escuela de módulo. Cuando el chiquillo tiene toda la capacidad, hay que motivarlo y lo vamos dejando, y ese muchacho cuando vaya a enfrentar la vida, por todas las comodidades que le vamos a dar, no va a tener la herramienta, ni la fuerza, ni la capacidad. O va a creerse que todo el mundo debe estar a disposición de él, resolviéndole las situaciones que le resolvían. Yo le doy gracias a Dios porque mi abuelita me decía, oye, ¿y usted qué está haciendo? Nada. Nos daban nuestro tablazo. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Ponte a leer, ponte a barrer, ponte a hacer algo. Sí. Y cuántos nadas están por ahí, nadando en el nada. Sí. Y entonces ahora con la inteligencia artificial creo que soy vivo, pero estoy generando un conocimiento que no es mío. Lo está generando una máquina. ¿Con qué me quedo de ese conocimiento? Padre, siempre se ha dicho entonces que la iglesia siempre está contra los avances, que defiende el atraso. No. A ver, espérate. Adelante. Espérate. La iglesia quiere el avance y aceptar la tecnología. Pero que no vaya en detrimento del ser humano. Que no vaya a dejar las decisiones militares que tienen un hilo la humanidad, claro, en una máquina que no tiene sentimientos, que no tiene emociones. ¿Quién programa el algoritmo? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué lo programa? No, utilicémoslo, pero en beneficio de la humanidad. Porque ahora tal como lo están utilizando y sin regulación, y el Papa en la encíclica habla también hasta en caso de los menores, la vida digital y los límites de edad que tenemos que los muchachos tienen que tener acceso. Pero y ahora hoy tenemos muchachos que no duermen, lleno de dopamina por la pantalla y por esto. Cuando van al salón de clases no tienen capacidad de razonar, no están adormeciendo la conciencia. Entonces hay que cuidar a nuestros jóvenes con el uso de la tecnología. Hay un principio. La IA y el trabajo. Ahí es la cosa. La IA y el trabajo. Yo me quedo en mi casa trabajando con inteligencia artificial. Pero ese quedarme en mi casa, ¿qué representa? Que no me estoy moviendo. Radio Gara. Y eso va a traer problemas con el ser humano. El ser humano que está esclavizado con el celular y la tecnología, a lo mejor vamos a tener una sociedad de gente curva con el cuello caído de esta. Eso trae otro problema. Eso tiene un nombre. Y había una compañía de soda que empezó a promover en el mundo actividades deportivas o recreativas para los muchachos, porque se estaba estudiando que la gente estaba muy pasiva, y si la gente está muy pasiva y no sale a trabajar, después no van a tener como que comprar el producto. Pero después, mágicamente, eso que promovían esa actividad que era positiva, lo dejaron de hacer. Pero ¿quién lo retomó? La inamisión. Es la estática, no me muevo. Claro. Y si no me muevo, y si no estoy creando pensamientos nuevos, no estoy leyendo, me estoy vaciando. ¿Y qué es lo que va a llenar mi vacío? Las tonterías, la esclavitud. Lo sensorial. Lo sensorial. Por supuesto. Yo recuerdo en los años 80 un profesor muy querido,
el profesor Araúz, nos decía que los hombres y mujeres del futuro íbamos a ser cabezones, panzones y con los dedos pulgares grandes. Todavía, en los años 80, todavía no habían llegado los smartphones y ya él preveía que eso iba a pasar. Ya andamos panzones por ahí. No se quiere hacer ejercicio tampoco. Hay un principio que se llama, un concepto que se llama el transhumanismo, que es cuando los límites humanos son superados por las máquinas, ¿no? Y ya el ser humano se quedó atrás. Y por tanto es motivo de desecho, dice el Papa. Cuidado con el transhumanismo porque eso no es real. No es real, porque el hombre tiene la capacidad de adaptarse, superarse y de crear cosas nuevas. Hay que darle el chance nomás. Sí. Poner la tecnología para que lo haga bien. Porque... Pero el transhumanismo está la perversidad del sistema y de quien lo controla. Okay. Porque que controla ese sistema nos quiere como marioneta, no nos quiere pensando, no nos quiere construyendo pensamiento, utopía, nos quiere adormecidos, sentado ahí ante una máquina, pero que no seamos capaces de salir y disfrutar de la belleza del mundo. Y a través de esa belleza del mundo, tener la inspiración para crear. Porque ahora hasta la pintura la están haciendo por inteligencia artificial. Fotografías. La fotografía, la retoca, todo. ¿Y qué pasó con la creatividad? En segundos. Ajá. Es un instrumento, pero ese instrumento no puede cercenarnos emocionalmente, nuestra creatividad. Porque si nos dejamos cercenar, ¿con qué nos quedamos? Y la IA y el trabajo que pasa. ¿Dónde está la libertad? Y dónde está ese crear cosas nuevas, ese discernimiento. La IA no puede resolver todo. Usted ha dicho algo hermoso en el bloque anterior y en este, que es que la fragilidad humana no es un defecto. No, y ni la vulnerabilidad es un defecto. Hay toda una riqueza que pudiera ser a favor del propio mundo en el que estamos, ¿no? Radio Gara. Y el Papa y hay tres elementos, ¿no? La verdad, el trabajo y la libertad. Y con la IA se te coge tu voz, se plagea y se puede crear una noticia, se puede crear algo que no es verdad y la gente lo asume como verdad. Totalmente. Déjeme parar ahí, profesor, para irnos a una pausa y regresar con ese tema de la verdad, porque el Papa ha dicho algo también sobre la verdad en la iglesia. Aprovecha la encíclica para decir, oye, aquí en la iglesia también tenemos que dar el ejemplo. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. La Iglesia en Panamá se une en gratitud para despedir a Monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico de su santidad en nuestro país. Su cercanía, servicio y acompañamiento dejaron huellas en la vida de la Iglesia panameña y en tantas comunidades que caminaron junto a él durante su misión pastoral. Catedral Basílica Santa María la Antigua, sábado 6 de junio a las 10 de la mañana. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. El Papa León XIV este lunes 25 de mayo hizo pública esta encíclica Magnífica Humanidad, que es una reflexión sobre la dignidad de la persona en los tiempos de la inteligencia artificial, cuando está tan amenazada, ¿no? Hay un aspecto ahí sobre la verdad, padre, estábamos hablando, ¿no? Sí. Que la inteligencia artificial nos puede maquillar la realidad de tal manera que creamos cosas que no están ahí. Y dice que es la primera dimensión abordada del tema de la verdad y reconocida como un bien común de la humanidad y para la vida democrática en el ecosistema digital, pero hace alusión a la difusión manipulada de información, de imagen alterada y narrativa polarizadas. Claro. Corre el riesgo de volverse incierto los límites entre lo verdadero y lo falso. Y eso ya lo hemos vivido. ¿Cómo no? En lo interno, local, en nuestra política criolla. Sí, se usa mucho. Sí. Y sin rubor. Sí.
Pero cuando él recomienda y nos pone en el centro que la verdad es para el bien común, nosotros como cristianos tenemos que buscar esa verdad siempre. Cuando Jesús habla con Pilato, que diga, le dice, yo he venido a este mundo y los que son de la verdad conocerán Sí. Y cuando ese tema le suena a Pilato, Claro. duro, porque un tema en ese tiempo filosófico que no lo manejaban en la cultura como Jesús se lo estaba planteando, lo que son de la verdad. Nosotros tenemos que buscar el patrimonio de la verdad y no podemos dejar que la verdad sea manipulada. Y sabemos que a través de estos medios de la IA se manipula la verdad, se manipulan imágenes y se crean narrativas, que eso lo quiero subrayar porque lo dice en el documento, polarizante. Radio Hay Gara. un aspecto que me pareció genial y también muy bonito, voy a usar la palabra bonito, que aprovecha la encíclica del Papa para decir que también dentro de la Iglesia tenemos que aceptar la verdad y reconocer los errores y ser transparente. Eso me pareció. Y también nos dice de pedir perdón, porque muchas veces el desarrollo es esclavizado. Okay. Y hoy deberíamos ser creíbles al denunciar la nueva forma de esclavitudes digitales. Okay. En el pasado cometimos omisión, Nos quedamos pero callados. él dice que ya no nos podemos quedar callados. Reconocer la verdad histórica no debilita a la iglesia, sino que la fortalece. Pedir perdón, permitir hablar con libertad y responsabilidad de la justicia actual. El criterio es siempre el mismo, la dignidad de la persona. Sí. Solo quien reconoce el pasado puede ser creíble en el presente. Un aspecto que se registra en la nota que habla sobre esta encíclica dice lo siguiente: el pontífice entiende que los 5 principios mencionados sobre la inteligencia artificial están dirigidos no solo a la sociedad, sino también a la Iglesia, llamada a un examen de conciencia. El Papa exhorta a sanear las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropellos. La invitación es a escuchar a las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia, ya que ello forma parte integrante de un camino de justicia que comprende el reconocimiento del daño, la reparación justa y la prevención. Eso está en el punto 89 de la encíclica. ¿Qué pasa con esto? La encíclica no es un papa disparándole a todo el mundo diciendo que los otros son malos. No, él está haciendo una autorreflexión también. Una reflexión, claro que sí. Porque, ¿y a dónde está apuntando? Al poder mal utilizado. Que también existe A lo en la iglesia. interno dentro de la iglesia, pero también el poder mal utilizado de los círculos que generan la inteligencia artificial para sacar un usufructo de la humanidad y minimizando la dignidad humana, no reconociendo la magnífica humanidad que hay en el ser y en el hombre, y que Radio todos, Gara. teniendo las posibilidades, pueden desarrollar capacidades increíbles. Y aquí toco otro punto que a lo mejor no va con la encíclica, pero me acuerdo que ayer, buscando una información sobre esto, me salió un video de un brasileño que llegó a ser campeón del mundo y llegó lejos, pero que su primer año fue desnutrido y era alto y los pies virados porque la falta de alimento. Claro. Pero su papá le dice, persevera en lo que tú quieres, que en el fútbol, y casi cuando el papá muere lo deja, pero la mamá le dice que no. Y el hombre tiene que caminar 2 kilómetros, 2 horas, 3 horas para ir a practicar. Pero es el que define que el Barcelona gana una Champions y después que su país, Brasil, gana un campeonato mundial. Rivaldo. Entonces, cuando yo veo esto y lo asocio con este tema que estoy leyendo, que el Papa nos pone en contexto, veo que no hay límites, y ahí es de donde la limitación y la fragilidad humana se convierte en fortaleza. Pero la inteligencia artificial no anula eso, esa capacidad que tenemos los seres humanos. Esa voz que usted escuchaba en el audífono es de Rubén Polanco, que está en el Zoom. Diga, Rubén.
Sí, quería preguntarle, sí, aclararle ahí al sacerdote que es el brasileño Rivaldo al que hace referencia. Sí. Era de un barrio lejano de Brasil, Recife. Tenía que caminar 2-3 horas para poder entrenar. Wow. Pero sí, él no ganó Champions League, pero sí ganó una Copa del Mundo en 2002 en Japón. Pero definió un sí, partido importante del Barça. Sí. Pero sí fue una figura importante del Barcelona. Lo que quería hacerle mención también en lo que mencionaba hace un momento en cuanto a la verdad. Esa parte sí, para mí como periodista es sumamente importante porque hoy se tiende a valorar más lo que genera contenido, lo que genera interacciones, lo que llama la atención de los seguidores, más que la verdad en sí misma. La inteligencia artificial da esa posibilidad a diario y hoy se pondera más esas cosas. Entonces, era un poco lo que usted mencionaba, ¿no? Pero ¿cómo hacer en una sociedad que ya está contaminada por esa inteligencia artificial y esa sed de protagonismo que dan las redes sociales? Por supuesto. Por supuesto. Mira que decía una periodista, no sé si mexicana, comentaba si este documento tendría la fuerza de que los estados empiece a regular el uso de la inteligencia artificial. No limitarla, sino regularla en función de que como no hay regulación, tiene un poder desmedido, sí, que incluso puede ser un boomerang para los propios creadores de la misma. Que ya está ocurriendo. Hay sectores o estas grandes empresas de tecnología que han despedido gente que trabajó en la creación de la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial se está creando a sí misma y se está modernizando a sí misma. Entonces desplazas a los empleados. Ya eso está ocurriendo dentro de ella. ¿Qué no puede pasar acá en estos lares en América Latina donde no tenemos esta tecnología como parte de nuestras preocupaciones y lo que hacemos solamente es utilizarla? Y mucha gente se está quedando sin trabajo. Y tengo experiencia personal sobre eso, ¿no? Que ya hay IAs que hacen cosas que yo hago y lo hacen, por supuesto, utilizando todo ese poder económico y tecnológico que tienen, van a hacer mucho mejor que yo. Pero no lo hacen desde la humanidad, sino desde esta capacidad artificial, ¿no? Saludos al padre Israel, que está en sintonía del programa y nos dice y nos aporta aquí algo sobre un documento de Pablo Muñoz Iturrieta que dice: apaga el celular y enciende tu cerebro. Es importante. Lo leeremos con calma, padre, pero sí, se trata solamente de esto, no poder, pues ahora dice que tiene 1000 páginas esto, Dios mío, tener este cuidado. Mira, de no hacernos daño a nosotros mismos. Una de las jornadas mundial de la comunicación, el Papa Francisco, sí, en medio de la pandemia exhortaba a usar las grandes avenidas, pero él siempre decía, la tecnología, aprovecharla para la evangelización, pero la tecnología no sustituye el acercamiento, el contacto entre las personas. Corazón con corazón. Corazón con corazón, el tacto, que eso, claro, también se puede perder por lo de la virtualidad y esto. No tener contacto, no es lo mismo que a través de una pantalla verte y ver tus emociones, si estás triste, si estás alegre, eso no se puede perder. Totalmente. No nos podemos aislar por la tecnología y eso es lo que está pasando. Hoy en día, a veces el papá o la mamá o el tutor le dice al chiquillo, te veo encerrado, pero si está con un celular, puede ser hasta más peligroso que esté en la calle. Total, padre. Y por eso le tenía esta pregunta en este final del programa. En el caso de Panamá, ¿qué desafíos concretos los padres de familia y los abuelos de familia tenemos ante esta encíclica en el tema de educación, de empleo, de comunicación, de política y vida comunitaria? ¿En qué debemos ponerle atención? El documento en el 141, 142 aborda el tema de los límites del uso de la tecnología con los menores de edad. Eso lo tiene ahí del 141 al 142. Y yo creo que la realidad nuestra tenemos que regular. Y me acuerdo que hace 2 años una amiga mía le quitó al hijo el celular porque iba mal en la escuela y estaba metido en el celular, y le desbarató toda la casa. Le destruyó toda la casa. Sí. Y ahí hubo una alerta para ella,
Yo acompañé al muchacho en unas orientaciones, le recomendé algún deporte. El muchacho después ahora está metido en boxeo. Okay, y ahí canaliza su... Pero ha madurado y ha dejado de depender de la tecnología al punto que lo tenía esclavizado. Y no dormía. Ah, sí, pero tenemos una llamada, padre. Parece que teníamos, disculpen. Entonces no dormía el chico y esa fue la reacción cuando la mamá le quitó el celular. Entonces tenemos que reencauzar a los muchachos a una actividad, si no deportiva, cultural o artística, que se apropie su edad y que lo mueva a él a interesarse. Ahora, padre, para no cerrar con la impresión de que la iglesia es añeja y que está mirando todo esto desde la Edad Media, y ni que es cosa de viejos, de que nosotros los mayores le tenemos miedo al futuro, poder hacer esta reflexión desde la preocupación legítima de que no se supedite, no se deseche al ser humano de sí porque sí, sino que se le den las herramientas para que pueda crecer hasta donde los límites que Dios le ha dado le permiten. Tenemos la llamada. Adelante al oyente, se identifica y nos da su pregunta. Adelante. Buenos días, Radio Hogar. Yo soy Roberto Sánchez, oyente de esta emisora por muchísimos años. Y ese que esto es una especie de digresión, porque en este siglo XXI, con toda la ultra super tecnología de comunicaciones que tiene el mundo, hemos vuelto a la ley del garrote, donde los países poderosos aplastan a los más débiles. Lo hemos visto pasar entre Israel y Gaza, lo hemos visto pasar entre Putin y Ucrania, y así hay muchos que se llaman hoy en día autócratas, y entre esos autócratas se autofelicitan entre sí. Ya los signos políticos no importan. Todo lo que se logró después de la Segunda Guerra Mundial, semejante hecatombe mundial que sufrió el mundo, que se construyó la Liga de las Naciones, que se hizo la unión de las organizaciones para la defensa de los valores del mundo, que respete la paz y la seguridad de los pueblos. Eso parece que ha quedado en nada, y ya tenemos en nuestro propio medio cercano a un posible autócrata que se quiere quedar en el poder, y que es el que ya nos está influyendo aquí en Panamá con presencia militar y todo lo demás. Sí. Así que el mundo, a pesar de toda esa tecnología, pareciera que vamos hacia atrás. Gracias por todas las explicaciones que han dado de la inteligencia artificial, la compartimos. Gracias, profesor. Padre, en la pregunta me hiciste, lo que está diciendo el profesor, la iglesia no se ha quedado en el pasado. Hoy más que nunca, este documento hace un análisis. 135 años de la humanidad y de la situación en el contexto que estamos. La iglesia ofrece principios éticos universales, no soluciones técnicas. La responsabilidad y el control humano sobre lo esencial es lo esencial, siempre. Y el poder tecnológico requiere de una gobernanza compartida, no de círculo de monopolios, donde se gobierna en detrimento de la humanidad, vendiéndote el espejito de que estamos en el desarrollo pleno, y cuando te estoy manipulando, cuando no te estoy desechando por los famosos algoritmos. La iglesia habla a partir de su propia experiencia y su propio camino de conversión. ¿Qué quiere decir aquí? Si la iglesia no habla en este momento, las piedras van a hablar. La iglesia no se puede callar. No van a criticar o van a decir que estamos en la Edad Media. No estamos en contra del desarrollo tecnológico. Estamos a favor. Pero debe existir esa gobernanza compartida y reglamentación del uso y de la información que se genera, por supuesto, a través de la IA. Que haya justicia y que haya equidad y que haya libertad, y que nada de esto sea para esclavizarnos de ninguna manera, ni espiritual ni materialmente. El padre empezó diciendo que gracias a Rerum Novarum hace 135 años, el mundo pudo empezar a pensar en códigos de trabajo, en organizaciones sindicales, en justicia laboral y una serie de cosas. Fue a partir de allí
quién sabe, el padre lo está profetizando acá, a partir de ahora empieza a pensarse en una reglamentación de esto para que no se convierta en un disparo en el pie o en la cabeza, ¿no? En la cabeza, porque incluso la propia tecnología de avance está resultándole un boomerang a lo que la han creado. Así mismo es. De esta manera hemos llegado al final de Zona 8. No antes quisiera preguntarle a Rubén si está todavía en la plataforma, si tiene algo entre manos sobre la situación de salud de nuestro portero Manotas Mejía, que ayer se lesionó. Dígame, Rubén, ¿qué tenemos? Sí, bueno, hasta ahora oficialmente no hay reportes, solo lo que salió ayer de manera extraoficial, se habla de que puede ser un desgarro muscular, hay que esperar a ver el informe oficial. Sí. Al igual que sucedió con Carrasquilla, no se sabe, no hay información oficial que dé con certeza cuál es el alcance de la lesión. Y bueno, en el caso de Carrasquilla, los últimos reportes es que ya llegó esta mañana acá a Panamá, donde va a ser evaluado y tratado de la lesión, ¿no? Así que eso es lo que hay por el momento. Aníbal Godoy, que es el otro que está un poco lesionado, está recibiendo tratamiento allá en Estados Unidos, sí, en su club de origen, sí, donde participa en la MLS. Así que eso por el momento. Yo me imagino, padre, que este tema del Mundial también alterará de alguna forma la vida de la parroquia con toda esta alegría. Bueno, hay que insertarse un poco en el tema sin abandonar la misión, que tampoco sea una motivo de esclavitud. Arquidiocesana. Claro. Estamos en plena misión en la parroquia y se pueden meter ejes transversales, claro, porque toca la dignidad del pueblo panameño y hace que salgamos de la desesperanza a la esperanza. Nos dan un tema, nos enfoca. Sí, porque hay un tema de desempleo, de problemas sociales, de violencia. Entonces como caemos en un letargo en la desesperanza, pero cosas como esta, bien encauzado, nos suscita la esperanza de ver cómo tantos jugadores panameños ahora la están botando y la están rompiendo. Sí, entonces nosotros que no éramos supuestamente nadie antes, ahora todos los panameños están haciendo lo suyo en sus clubes y están destacando. Yo me imagino ayer el dolor de cabeza de Christiansen. Claro que sí. Porque en otro tiempo ya sabía que iba con el grupito que mejor, pero hay tanto buenos estudiantes de escoger que tiene que limitarte a 26, ¿no? Tremendo. Y una cifra de 29 por reserva si algo le pasa a alguno de los 26, no. Pero esa posibilidad, ¿cómo la hicimos? Claro. Y quiero reconocer el trabajo de Sir Gary Temple. Claro que sí. Ahí está. Cuando él llegó, él dijo: hay que trabajar con los pelados. Así es. Y fue el primero, se organizó y fuimos a un primer mundial juvenil en Hershey, de Estados Unidos, por ahí. Pero de ahí las ligas menores han ido a un mundial, no, los muchachos no han ganado mundial ni han pasado, hay unas que sí han pasado de fase, pero ese material donde está, hay un panameño que está en España, yo creo, en España, que de 10 juegos lleva como 11 goles y 3 asistencias. Entonces tenemos una buena camada para el futuro. Y si seguimos trabajando las bases menores, vamos a poder ser una potencia. Ahora somos el país que, queriéndolo o no, Centroamérica lo representamos en el Mundial. Así es, el gigante del área. Sí, representamos a Centroamérica. Ya tenemos comentaristas para el Mundial aquí con el padre Eusebio. Tremendo. Gracias, padre, por siempre decirle sí a Radio Hogar. Le estuvimos hablando hace unos días y dijo: yo ahí amanezco en Radio Hogar para este programa especial de Magnífica Humanidad. Gracias. Ayudarle a la audiencia a entender un poco esta encíclica. Está en la internet, ahí podemos encontrarla. La tecnología nos ofrece la oportunidad de conocerla, está allí. Hemos escuchado en el día de hoy al padre Eusebio Muñoz en una reflexión aquí en Palabras Compartidas sobre Magnífica Humanidad, la encíclica del Papa León, que aprovechó para reflexionar sobre todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, sobre los poderes que gravitan en torno a ella, quién la controla, quién la dirige, cuál es el enfoque de cada una de ellas, por qué se usa para la guerra, por qué se usa para la eficiencia en lugar de para el hombre y la mujer de hoy. Es la reflexión que hemos hecho en el día de este programa, Palabras Compartidas. Gracias a todos por su sintonía. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Palabras Compartidas,
Una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.